España pasó por diferentes actos que alteraron todo, en donde la literatura fue uno de ellos. Así como podemos ver que como la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hicieron grandes papeles en esta. Europa vive una situación de cambio y transformaciones en todos los aspectos de la vida cultural. Aparecen una serie de escritores en que España quiere romper con los preceptos del realismo y novecentistas, así como los novecentistas con sus ideas de rehumanización y el de vanguardias en que Europa vive, como lo conocemos como los felices años 20. Después de esta fecha que nos brinda una frontera y nos delimita una época en la que la vida se podría decir que es bella, también una época de cambio trascendentales en la vida de Europa y en especial en España, con una guerra civil en ciernes. También el comienzo de las guerras más importantes de la historia, y es aquí en donde comienza la generación del 27. En el contexto histórico también podemos encontrar grandes momentos que marcaron nuestro contexto histórico, como el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el fin del sistema político de los partidos tronantes, el afianzamiento del proletariado y el triunfo de la Revolución Soviética en 1917 en la antigua Rusia, y también conflictos sociales que derivaron en 1936 en la Guerra Civil Española encabezada del general Franco, que termina en 1939. Cuando hablamos de un contexto literario, el novecentismo, no mediado por Eugenio de Orbe, hablamos sobre un grupo de autores que alcanzan su momento de máximo esplendor a partir del año 1914, de ahí el término generación del 14. En otros autores puede sernos de utilidad las definiciones que en este momento nos da Azorín. Para él es evidente que en torno del año 1914, cuando llega a la cultura española una nueva generación diferente de la modernista, para él estos nuevos escritores pueden definirse por dos rasgos en la literatura anterior. Son más metódicos y racionales, y son sobre todo intelectuales y más que artísticos. Criterios de criterio. Acontecimiento general. La Primera Guerra Mundial tuvo una gran influencia en el panorama cultural español al dividirlo en dos bloques: los aliadófilos y los germanófilos, quienes se vincularon con determinados puntos de vista ideológicos desde los cuales se contempló la realidad española. Segundo, la formación intelectual. Los escritores tienen una forma universitaria, algunos son médicos como Gregorio Marañón, catedráticos como Eugenio de Orbe y periodistas como Manuel Azaña Díaz. Tercero, guía. José Ortega y Gasset, quien está considerado como el principal filósofo y ensayista español del siglo XX y un gran animador de la vida cultural española de los años 20 y 30. Cuarto, finalización de la generación anterior, lo cual conocemos como la modernista. Quinto, la participación en actos colectivos comunes, como las colaboraciones en las mismas revistas. España, Revista de Occidente. Sexto, lenguaje generacional. Arte intelectual dirigido a una minoría culta. Séptimo, relaciones personales. Y octavo, nacimiento en años poco distantes. En política conocemos como reformismo burgués, en donde van desde el liberalismo a la sociedad democrática. Encarna un nuevo tipo de intelectual, no universitario, objetivo y racional. Se dirige a una minoría culta. Europeísmo. Están abiertos a las nuevas ideas que vienen de Europa, pero no se olvidan de la preocupación por el problema de España. Reaccionan contra el arte del siglo XIX, para ello se valen de tres mecanismos. Huyen del sentimentalismo, prefieren una postura intelectualista, hacen una literatura para minorías. Intentan hacer un arte puro que busca solamente el placer estético y formal. Y la renovación de la lengua literaria, que usaron los mecanismos que fueron incorporación de cultismo
incorporación de neologismo, incorporación de tecnicismo y revitalización del significado originario de algunas palabras. Los géneros más importantes fueron el narrativo a través de la novela, principalmente el ensayo, y la lírica a través de los poemas, especialmente las grequeras. Números. La novela novecentista es una novela que continúa los modelos narrativos anteriores y también otra novela que pretende renovar el género apartándose del realismo y el naturalismo, continuando con los intentos del modernismo. Y 98. Características. A. La novela lírica de Gabriel Miró. Este autor escribe y suele detenerse en la elaboración formal. Realiza largas descripciones que se convierten en la base de la novela. Su preocupación va hacia la emoción que producen los objetos. Su principal novela es El Obispo leproso de Gabriel Miró. B. La novela intelectual de Ramón Pérez de Ayala. Este autor lleva ahora sus tapas, que sus características son novela generacionales, en donde la crisis espiritual en España desde los principios del siglo XX y sus historias están narradas en primera persona. Su novela más importante fue Troteras y Danzaderas de Ramón Pérez de Ayala. Las novelas poemáticas de la vida española. Se centra en la degradación de la vida moderna. La novela de temas universales, que son los personajes, son representados como símbolos de ideas. Narración llena de reflexiones y utilización como técnica del simultáneo narrativo, en donde hablan varias voces. La novela de humor con Wenceslao Fernández Flores. El humor para Fernández Flores es un procedimiento para llevar a cabo la crítica social. Convierte el humor en una herramienta. Wenceslao Fernández Flores con El secreto de Barbacoa. D. La novela deshumanizada de Benjamin Hatt. Se trata de una forma novelística muy intelectual y compleja que enlaza con lo que se está haciendo en otros lugares de Occidente. El uso de un argumento mínimo, lo que permite que sea de carácter reflexivo y meditativo. Su estructura es circular. Segundo, la poesía. Cuando hablamos del género lírico, debemos referir al poeta Juan Ramón Jiménez, que nos da a conocer una poesía pura y minoritaria. Afirma que la poesía es representación de la belleza, de la perfección y del mismo Dios, identificándola con la naturaleza o con la belleza absoluta, incluso con el propio poeta creador. 3. Ensayo. Fue el principal medio para la divulgación ideológica de los novecentistas. Vanguardismo. Es muy difícil distinguir entre novecentismo y vanguardia, ya que tienen muchos rasgos en común. Ambos forman un gran movimiento artístico en el que el periodo de entreguerras tiene como finalidad la reacción contra la literatura, el arte y el mundo interior, es decir, contra el modernismo. La diferencia que existe entre vanguardias y novecentismo es una diferencia cuantitativa. La reacción vanguardista es mucho más radical, mucho más violenta en la que la del novecentismo. Concepto de vanguardia. Las vanguardias se centraron en lo que era el arte antipopular. Estuvo formado por un enorme número de movimientos, cada uno de ellos con sus técnicas propias. Podemos brindar algunas características generales y comunes a un gran número de autores. Primero, internacionalismo. Al artista de la vanguardia se consideran ciudadanos del mundo del arte, se entiende, y preocupados por cuestiones universales más que particulares. Antitradicionalismo. Desprecian todo lo heredado de periodos anteriores, tanto en el referente a temas como a formas de expresión. Renuncian al realismo y naturalismo. Es un arte intelectual que suele despreciar las emociones. Es un arte fiel a su época y por eso se refleja el espíritu de su tiempo. Es un arte fundamentalmente feo. Es un arte deshumanizado, provisto de sentimientos.